Bien, vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Hemos hecho consideraciones sobre la diferencia entre la filosofía política y la teoría política. Para eso hemos visto las palabras que dan lugar a estos conceptos. Hemos analizado la palabra política, su vinculación con la polis, la palabra polis en el griego antiguo, que significaba ciudad y estado. También hemos hablado de la teoría como un término que significaba observar, realizar un estudio, meditar, etc. Y cómo hay teoría política y filosofía política. También hemos visto la diferencia entre ciencias políticas y ciencia política, como la diferencia entre gestión gubernamental y políticas públicas. Dijimos que entre las ciencias políticas se debe anotar, por ejemplo, la historia política, la economía política, la antropología política, la etnología política. Hasta ahí llegamos. Yo les envié ya las diapositivas. Les había dicho que les enviaría de un autor. Este es el libro. Lo he traído porque no lo tengo en formato digital. He tratado de conseguirlo, pero no fue posible, así que si alguien se interesa podría fotocopiar al menos algunas partes, ¿no? Roger Grashnik, Autoridad y Poder en los Andes, la oscura cuna de Yura. Bueno, entonces hemos visto hasta aquí antropología política, etnología política. Ahora vamos a ver otras ciencias políticas que coadyuvan al análisis de los hechos políticos, que coadyuvan a comprender cómo y por qué se producen ciertas situaciones, ciertos fenómenos políticos en los contextos estudiados. Ahora vamos a ver la particularidad de la psicología política, la sociología política, la semiología política, la mitología política. Y con eso terminamos las ciencias políticas. Cabe destacarse que para el trabajo de la filosofía política es recomendable hacer uso de estas ciencias auxiliares que permiten una mejor comprensión desde un punto de vista metodológicamente sólido, teóricamente justificado, de comprensión de los fenómenos políticos. Es decir, por ejemplo, la historia política es muy importante para comprender cierta coyuntura y hacer reflexiones acerca del deber ser en un momento dado en el contexto estudiado. Y así, respecto de estas consideraciones de la filosofía política, cabe también ofrecer en el trabajo de la filosofía política perspectivas vinculadas con las disciplinas auxiliares, por ejemplo, la etnología o la antropología política. Bien, ¿en qué consiste la psicología política y cómo puede coadyuvar tanto a la politología en general como a la filosofía política? La psicología política atiende aspectos evidentemente psicológicos, aspectos psicológicos de los actores políticos. Es decir, puede ser muy útil
para alguna manipulación psicológica, es decir, alguna manipulación de los oyentes que escuchan un discurso político, por ejemplo, o el desarrollo de ciertas campañas. Hoy día hay una tendencia en las ciencias políticas de desarrollar una intensiva y muy eficaz manipulación de los electores. El mismo hecho de que nos encontremos en una época en que la posverdad tiene tanta valoración, muestra que psicológicamente se pueden dar muchas inducciones, es decir, hacer que el electorado vote por A, contra A, por B o lo que fuere. Y eso no por razonamientos ni fundamentaciones argumentadas, sino por otro tipo de factores, como por ejemplo crear cierta identidad con el líder político, su mensaje, su forma de vestir, su lenguaje y su discurso mismo puede dar lugar a esa intención, es decir, busca crear ciertas emociones, cierta identidad, cierta equiparación al propio hablante de parte del oyente. Y eso, para eso la psicología es muy útil. Es decir, la psicología sirve para manipular, para inducir, para generar reacciones preestablecidas a partir de ciertas acciones políticas y no teniendo en cuenta argumentos, fundamentos, teorías, sino simplemente aspectos subjetivos, emotivos. Eso es lo que caracteriza, como hemos visto, a la época de la posverdad. Ya no se trata de una acción de convencimiento a partir del discurso ideológico, político del líder. Eso quedó muy atrás. Ni siquiera se trata de que el líder se presente de una forma que persuada a que merece ser apoyado, por ejemplo, votando por él. No es ni el discurso ni el líder. En la posverdad es la manipulación de aspectos subjetivos, emociones. Si el hablante logra tocar algunas fibras emotivas de los oyentes, los ha manipulado. Y si esa manipulación se plasma en acciones concretas del electorado, entonces la psicología puede ser muy útil para que eso se realice efectivamente. Y en eso, claro, hay muchos aspectos que se tienen en cuenta. ¿A quiénes están dirigidos los mensajes? De manera que tengan una reacción emotiva. Incluso ni siquiera por los mensajes, sino, como decía, por algunos rasgos del líder, su forma de hablar, su manera de expresar un discurso, es decir, su lenguaje corporal, el énfasis en ciertos aspectos, etc. Entonces, para lograr un efecto psicológicamente persuasivo, y más en la época de la posverdad, en lo que interesa, en el que lo que interesa es generar reacciones emotivas, la psicología es
bastante útil. Entonces, es una ciencia que puede ser manipulada, puede ser empleada para generar reacciones, también para generar acciones, ¿no? Algunos discursos incendiarios que interpelan para que los destinatarios, por ejemplo, se movilicen, cometan medidas de presión hasta las últimas consecuencias y cosas por el estilo, convencidos de qué es lo que hay que hacer. También para eso, para la manipulación de grupos que protagonizarían acciones colectivas, la psicología política es muy útil. Pero por lo demás, también la psicología permite descubrir estas manipulaciones. Es decir, permite la psicología política ver, por ejemplo, cuando algún hablante o algún discurso político tiene las características de manipulación, tiene las características de, por lo menos, inducción a ciertas acciones, tienen las características, los discursos, los mensajes, incluso los rasgos del lenguaje corporal, etcétera, tienen las características de generar reacciones previstas en los destinatarios. Bueno, en ese sentido, como toda ciencia puede ser utilizada con una intención o con otra, incluso con la intención de descubrir y de poner en evidencia esas acciones poco constreñidas al respeto de los individuos que son los destinatarios de los discursos políticos. Otra ciencia auxiliar del estudio de los hechos políticos es la sociología política, y que se desarrolla con un enfoque en clave de comprensión de objetos sociales, es decir, en clave sociológica. Los análisis políticos de la sociología política tienen una clave sociológica. ¿Y en qué consiste esa clave sociológica? En ofrecer ciertas interpretaciones que se dan dentro de la sociedad y que se refieren a ciertos objetos sociales y políticos, por ejemplo, el Estado, por ejemplo, los grupos sociales y sus acciones políticas, por ejemplo, la Constitución, los derechos y deberes de las familias, como también estudios focalizados sobre otros objetos que adquieren relevancia en la sociedad, por ejemplo, los movimientos, la ciudadanía y las formas como se ejerce el poder. La visión sociológica de estos objetos, por ejemplo, de los movimientos sociales, tiene en cuenta siempre algunos conceptos teóricos y algunas visiones que el autor debería ser consciente. Por ejemplo, si tiene un enfoque marxista, el autor va a ofrecer una visión sociológica del objeto de estudio con ciertos rasgos, por ejemplo, haciendo referencia a la lucha de clases, a la explotación, a la generación de plusvalía,
etc. Y en ese sentido, en los enfoques sociológicos, como también en otros enfoques disciplinares, es muy importante la perspectiva teórica e ideológica que el propio investigador o autor tiene para ofrecer una visión determinada de ciertos acontecimientos u objetos de estudio. No ser consciente de eso y tener una actitud dogmática creyendo que los propios conceptos son los únicos válidos científicamente, es una actitud intencionalmente deshonesta, porque no dice cuál es la perspectiva de análisis desde el punto de vista teórico-ideológico, o es una actitud ingenua del sociólogo que cree que lo que él analiza de ciertos objetos sociales, que evidentemente tienen una dimensión política, es lo único que vale. Ciertamente no es así, siempre hay diferentes enfoques sociológicos de temas vinculados al quehacer social, los individuos, sus relaciones, las instituciones, las prácticas, los hábitos, etc. Bueno, entonces la sociología también es una política, es una ciencia que permite comprender mejor los fenómenos políticos en clave sociológica, pero para eso es necesario explicitar y tener claridad sobre la perspectiva ideológica y política del autor que interpreta esos objetos. Como tal, dicha disciplina puede ser útil también para el filósofo político que integra las distintas perspectivas para comprender mejor y en profundidad determinados temas. Bien, otra ciencia auxiliar es la semiología política. Bueno, estas ciencias les sirven si ustedes quieren hacer trabajos en profundidad de filosofía política referidos a temas vinculados a lo político como tal, por ejemplo, por decir algo, ¿no? El cambio de gobierno en noviembre de 2019 en Bolivia. Les puede ser muy útiles para análisis de este tipo, que no necesariamente deben ser politológicos. Naturalmente son en primer lugar politológicos, pero también son o pueden ser filosóficos. Y es por eso que insisto en tener en cuenta estos contenidos. Bueno, aquí tenemos la semiología política, que es otra ciencia auxiliar que permite la comprensión en profundidad de lo político, y finalmente la mitología política. La semiología política o de la política es muy útil, por ejemplo, en campañas electorales, y se acompaña por disciplinas como la psicología política, por ejemplo, que acabamos de ver, u otras como la antropología política que hemos tenido en cuenta. La semiología es el estudio de los significados, y en una elección es muy importante construir imágenes, hoy más que antes, ¿no? Por ejemplo, concernientes al candidato principal. Esos significados deben hablar por sí mismos al presentarse ciertas imágenes, ciertos signos. Y esas imágenes o signos deben dar lugar a
significados que codifique el receptor, el destinatario. Por ejemplo, mensajes referidos a la religión, a la raza, a la etnia, a la identidad, a contenidos de género, contenidos machistas, por ejemplo, o mensajes de virilidad, etc. Y eso no se reduce a la palabra como el principal medio de transmisión de significados, entendido como medio lingüístico. Hay todo tipo de códigos que por lo general los políticos los usan consciente e intencionalmente. Hemos hablado de algunos, ¿no? Por ejemplo, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de peinarse. Saben, por ejemplo, que en Corea del Norte, entre las locuras de este dictador, Kim Jong-un, está prohibir que nadie en el país use el mismo corte de pelo que tiene él. Fíjense, ¿qué se está diciendo con esto? ¿Qué está diciendo él? Que además él es el que establece las pautas para presentarse, pero solo él puede presentarse de una determinada forma y nadie puede imitarle. Entonces, el significado allá no es, en este caso no es que, bueno, hay unas concepciones estéticas y hay una manera de jerarquizarlas. No, el asunto es que hay un mensaje de poder, de uso del poder y de distinción del dictador con todos los demás, incluso sus propios adláteres que forman parte de su partido, que tampoco pueden usar ese peinado. Entonces, utilizar ciertos códigos, ciertos signos y darles un significado en el empleo del poder es posible gracias en gran medida a la semiología política. Y como en el caso de la psicología, la semiología política también sirve para descubrir esas intenciones que a veces pasan desapercibidas, que a veces son más inconscientes que conscientes, que son extradiscursivas y que se presentan en esos casos incluso con mayor efectividad. Bueno, tenemos finalmente la mitología política. ¿En qué consiste? Consiste en una ciencia auxiliar como las otras para la comprensión de lo político. ¿Cuál es la particularidad de esta ciencia, de esta disciplina? Estudiar los mitos, sean discursivos o sean transmitidos por otros signos, como pueden ser, bueno, los códigos que acabamos de ver. Entonces, esto también puede ser muy útil para políticos sin escrúpulos, que crean mentiras, crean mitos sobre sí mismos, sobre el líder de su partido, si es que ellos no lo son, y sobre sus supuestas características sobrenaturales, extraordinarias, magníficas, sus condiciones y sus hazañas como sobrenaturales. Es decir, acerca también de su integridad, de su fortaleza moral, de su espíritu de lucha, de cómo ha sufrido. Hay también las mitologías de victimismo, ¿no?
que no solo se aplican a los líderes, sino también a grupos, a etnias, a razas íntegras, creando imágenes de victimismo, de extraordinario valor, todo inventado para generar esas aptitudes que hemos visto de adscripción, de emotividad, de identidad de los destinatarios de esos mitos. Estimulan, afectan, dirigen, manipulan los sentimientos, especialmente en la época de la posverdad, donde no valen los argumentos, donde no valen las posiciones ideológicas ni los conceptos teóricos. Cuando aparecen con algún signo de pensamiento, los mitos inmediatamente se los descubre como irracionales y dirigidos a la manipulación política. Y como es obvio, tienden a la manipulación, a la inducción, particularmente a través de la identificación con el líder, y que un grupo determinado tenga una proclividad para aceptar lo que sea y para incondicionalmente no solo mostrar salamería, sino considerar al líder como un ser sobrenatural. Eso conocemos bastante nosotros de los, bueno, casi 2 últimas décadas, ¿no? Acá también hay elementos en la creación de mitos políticos, factores, componentes religiosos y obviamente mentiras fantásticas, idílicas, para generar cierta cohesión social en el grupo destinatario y para fortalecer ciertos rasgos de la cultura que se comparte, generando valores que teóricamente darían coherencia, consolidarían, darían cohesión a los grupos. Bien, entonces con estas 4 disciplinas auxiliares del estudio de la política, útiles tanto para la politología como para la filosofía política, hemos terminado de ver las formas de conocimiento y práctica que se desarrollan en torno a lo político. Esto es básicamente lo mismo, fíjense, está un poquito más ampliado. ¿En qué consiste esta división? Podemos establecer que hay 4 ámbitos. Si ustedes ven, aquí hay una parte verde que incluye semiología, teoría y politología. Semiología política, teoría política y politología. La parte verde. Y aparte está, no es dentro de la superficie verde, la filosofía política. Bueno, comencemos por la filosofía. La filosofía puede hacer estudios, y es recomendable que lo haga especialmente cuando trata lo político, es decir, los fenómenos políticos, haciendo uso de metodologías, de enfoques, de, por ejemplo, las ciencias políticas, o la teoría política, o la semiología política. Yo, que soy marxista, puedo emplear la ideología o la teoría política marxista para realizar estudios, investigaciones de carácter filosófico-político. Muy bien. Aunque sabemos que la preferencia de los marxistas no es interpretar al mundo, sino transformarlo. Bueno,
La filosofía política entonces es un desarrollo, como hemos visto en la clase anterior, tendiente a establecer el deber ser de lo político. Es decir, ¿qué debería hacerse en la política para realizar su sentido? Pero su sentido es también un tema de discusión. Bueno, entonces el desarrollo de contenidos filosófico-políticos está usualmente vinculado a sistemas filosóficos. Eso es importante de tener en cuenta. Se despliega mostrando implícitas o explícitas concepciones del mundo. Es decir, por ejemplo, yo tengo una filosofía política. Mi concepción del mundo es atea. Muy bien, tengo todo el derecho de tener una concepción del mundo atea y a partir de, y dentro de esa concepción, desarrollar mi propia filosofía política. Pero también implica el desarrollo de la filosofía política tener cierta base empírica de la vida social y política. O sea, no son solo abstracciones abstrusas, difíciles de comprender, con definiciones rebuscadas, sino una base de la vida social y política que yo incorporo en mi reflexión filosófica, sea por propia experiencia o sea por experiencia indirecta. Pero siempre hay algo que de alguna manera tengo presente como realidad social y política que influye en las reflexiones que hago. Y bueno, si tengo una adscripción teórica, una concepción del mundo y un sistema filosófico que me orienta, entonces es mucho más fácil llegar a puntualizaciones de filosofía política. Es deseable, naturalmente, que ese desarrollo filosófico político tenga consistencia, es decir, que yo no caiga en contradicciones conmigo mismo, que muestre los valores que me dirigen en cuanto a lo que pienso que es el deber ser de la política, que justifique mi trabajo en cuanto se vea su impacto y utilidad, y que haya una coherencia de articulación sistémica con otros contenidos mayores. También es posible que yo haga trabajos, investigaciones eclécticas, ¿no? Es decir, que tome de uno, de otro. Bueno, eso es teóricamente legítimo, aunque en esos casos tengo que precautelar la posibilidad de conciliar esos autores, esas tendencias, y de excluir también algunos contenidos que no corresponderían a esa reflexión. Bueno, entonces ese es el desarrollo de la filosofía política, diríamos, en este cuadrante que evidentemente tiene pretensiones de verdad. Yo no voy a hacer una teoría que establezca que mi teoría es falsa, ¿no? Lo que estoy diciendo es falso. Bueno, eso es un bucle lógico, ¿no? Lo que estoy diciendo es falso, porque es insostenible. La lógica muestra el absurdo de decir algo como eso. El supuesto es que lo que estoy diciendo es verdadero. Y claro, es una interpretación adecuada de una parte de la realidad. ¿Qué realidad? La realidad política. Bueno, veamos entonces los otros cuadrantes. Estos cuadrantes de desarrollo teórico, pero también de práctica teórica, como diría Althusser, ¿no? Es decir,
los intelectuales tienen también, según él, prácticas teóricas, maneras como realizan su labor como tales, como intelectuales, escribiendo, investigando, reflexionando, copiando datos, etcétera, etcétera. Podemos decir que los otros tres cuadrantes aglutinan, como es lo que hemos hecho, nos hemos dirigido con esa hipótesis, aglutinan a las llamadas ciencias políticas. Si este cuadrante es la filosofía política, los otros tres que están alrededor son las ciencias políticas en plural, y que dentro de las ciencias políticas hay diferentes disciplinas. En el cuadro se evidencian cuáles son las disciplinas. La primera disciplina que encontramos es la politología, o también llamada solo ciencia, no ciencias, ciencia política. Es decir, una reflexión como la que hemos indicado en el punto correspondiente. Y aparte de la ciencia política, vamos a encontrar otras disciplinas que coadyuvan al estudio de lo político como ciencias políticas. Por ejemplo, antropología política, sociología política, economía política, historia política, cultura política, psicología política, etnología política. Entonces vamos a tener una cantidad grande de disciplinas que coadyuvan al desarrollo de la comprensión de los fenómenos políticos o de lo político desde sus perspectivas disciplinares propias, y que confluyen en las ciencias, que confluyen como estudios políticos, pero con claves determinadas. Vamos a comenzar por esto que hemos tratado como lo último. Hay algunas disciplinas que se focalizan sobre temas más, diríamos, simbólicos, culturales, los significados, la manipulación, la inducción, la creación de discursos étnicos, de exclusión y de fortalecimiento de las identidades. Esas disciplinas están más vinculadas, como hemos visto, con la mitología, es decir, con la creación de apariencias, imágenes, significados que no corresponden a la realidad. Aparece el líder como cuando era niño, era un superdotado, pero que por no tener dinero no pudo aprobar ningún curso. Cosas así, ¿no? Absurdas, hiperbólicas, que solo los adláteres se regocijan con semejantes mentiras, a veces muy mal hilvanadas. Entonces, el desarrollo de la mitología política con ideas, creencias, supuestos, propósitos de manipulación, de fortalecer la posverdad sin argumentos, sin razones, sino solo con reacciones subjetivas, es este cuadrante que puede desarrollarse estudiándolo científicamente. Es decir, yo puedo como psicólogo estudiar cómo un líder manipula psicológicamente a sus seguidores, por ejemplo. Y otro colega mío, un psicólogo, puede ser su asesor, diciéndole qué mentiras va a inventar para generar ciertas reacciones. Este cuadrante entonces de las ciencias políticas, y que estudia los actos y los hechos
y que puede dar lugar también a generar nuevos hechos, es de los imaginarios, de ideas construidas con el propósito de engañar, mentiras, creencias, supuestos, identidades, etc. Es la mitología política. Bueno, el segundo cuadrante, este que está aquí, es muy grave que en las concepciones del mundo del filósofo prevalezca una concepción mítica del mundo, ¿no? Es decir, que el filósofo crea en las mentiras del político. Eso ya, de hecho, da lugar a mostrar, a dudar de su madurez, muestra su tendencia ingenua, o en el peor de los casos, su adscripción por interés, cualquier tipo de interés, de poder, de dinero, de posición o lo que fuera. Entonces, cuando el filósofo hace estudios, interpretaciones, reflexiones de lo político, es recomendable que se mantenga crítico ante las concepciones del mundo de la mitología política, ante las concepciones que la mitología política crea, construyendo mundos fantásticos, construyendo discursos etéreos, contenidos falsos, mentiras, mentiras, mentiras. Y es eso lo que caracteriza a los regímenes populistas. Lo que caracteriza, entre otros rasgos, es la creación de esos mensajes de adscripción de identidad de los destinatarios con el hablante o con la entidad que difunde esos mensajes. Puede ser el partido político. Miente, 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 que algo queda. Goebbels, ¿no? Ministro de propaganda de Hitler. Bueno, el siguiente cuadrante es el cuadrante de la teoría y la ideología, que como hemos visto no es lo mismo que la mitología. O sea, la ideología son colores de las gafas con las que veo el mundo, colores de las gafas que me permiten compartir con otra tribu, con una tribu a la que yo pertenezco, una manera de entender las cosas, de percibir las cosas. Siempre es la percepción teóricamente cargada, como hemos visto de Kuhn, la teoría de los paradigmas de Kuhn. Entonces eso, claro, es legítimo, ¿no? Legítimo desde qué punto de vista, de que no está manoseada por intereses censurables. La mitología está manoseada por esos intereses. Quiere resultados rápidamente y altos, ¿no? Ganemos esta elección. Vamos a decir que nuestro candidato es hijo de Dios. Bueno, fíjense, ¿quién cree eso? Nadie, por supuesto. Pero tienen el cinismo de hacerlo, de decir eso, y en una población ignorante eso puede caer muy bien y gana. Entonces la ideología no está censurada moralmente como lo está la mitología política, en cuanto a instrumentación de mentiras para beneficios faccionales, es decir, beneficio de grupos. La ideología es la legítima construcción de ideas y de sistemas teóricos que den cierta certidumbre. Yo como marxista puedo estar totalmente convencido de que va a haber un momento en que en mi país va a producirse la revolución proletaria. Bueno, puede estar, ¿no? Yo he conocido personas que sinceramente creen eso.
Claro, después se han dado cuenta de que, siendo un poco críticos, tal certidumbre se desvanece, pero como no quieren cambiar de punto de vista, han sostenido sus posicionamientos iniciales, acomodándolos a posiciones y contextos y coyunturas posteriores. Entonces, la ideología política, que se nutre de conceptos, que construye teorías políticas, se puede también desarrollar en clave antropológica, sociológica, económica, histórica, etc. Y en ese sentido es perfectamente legítima su construcción, precautelando de que no sea dogmática. El gran peligro de toda ideología es su dogmatización, es decir, su sacralización. Se convierte en un conjunto de posiciones, conceptos y teorías sagradas que hay que defender hasta la muerte, que hay que realizar hasta la muerte. Esa obstinación, que a veces es fingida y que tiene un propósito también de manipulación, si es sincera, da lugar a evidenciar a quien la tiene, esa actitud dogmática, también como una persona de poco conocimiento, porque cuanto más se conoce, uno se vuelve, por decir así, menos dogmático. Se da cuenta que frente a cualquier conocimiento hay muchos otros diferentes y contrarios y contradictorios, y no es que los constela en un sistema en el que yo tengo la verdad y lucho contra todos los pensadores políticos errados. No. Hay una actitud más relativista, una actitud más, diríamos, dialógica, pese a que uno puede sostener sus propias certezas ideológicas. Y eso, en la medida que está articulado de manera teórica con solidez, es más, diríamos, consistente. En la filosofía política marxista, lo que hemos visto, quien ha tenido la mayor realización en cuanto a productos intelectuales ha sido Althusser. Bueno, y finalmente el último cuadrante es el de la ciencia política estrictamente. Ya no son las ciencias políticas, que está la parte verde, ¿no? Sino es la ciencia política, que también se basa en información, en experiencias directas o indirectas del politólogo concernientes a la vida y la dinámica política. Esto está más vinculado con la práctica política. Es decir, el politólogo como tal, si desarrolla conocimiento académico sobre lo político, se va a nutrir, va a alimentar su estudio de la ideología política, la teoría política, de varias ciencias también. Y eventualmente, de acuerdo a lo que estudie, puede hacer uso de la psicología política, la cultura política, la etnología política, etc. Pero en cuanto el politólogo es más consejero de los políticos, consultor o como se llame, y por cuanto los políticos tienen enunciados objetivos primarios, en primer lugar, claro, ganar el poder, hacerse del poder, llegar al gobierno, o por lo menos mantenerlo. Entonces el politólogo realiza más una práctica de asesoramiento
y de elaboración de discursos que sin duda con mayor o menor ilustración, con mayor o menor conocimiento, con mayor o menor uso de las ciencias auxiliares de la política, expresan esos discursos saberes, es decir, contenidos que son útiles para articular nuevas posiciones. Y en ese sentido, la politología, siendo parte de las ciencias políticas, tiene más una dimensión práctica de apoyo a las acciones de los políticos que académica. La tarea académica está más dentro de este otro cuadrante, que es el de la teoría política y de la ideología política, e incluso de este, cuando este no es para manipular, sino para descubrir las manipulaciones académicamente. En el primer cuadrante, a la filosofía política le corresponde una concepción, como hemos visto, más desde el deber ser, y que por lo tanto también puede aproximarse a las claves de las disciplinas, por ejemplo la antropología política, la semiología, etcétera, para dar más solidez a su propio trabajo. Bueno, entonces estas son las formas de conocimiento y práctica que las hemos desarrollado con mayor detalle en la siguiente diapositiva. Hemos terminado, muchas gracias por su atención. Acabamos el tema correspondiente, el cuarto bloque temático del sílabo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario,